de nacimiento. Ni siquiera te estoy diciendo qué pasa cuando naces justo el día y el mes en el que uno de tus ancestros murió. Porque si tú tienes una fecha de nacimiento que es exactamente igual en día y mes a alguien de tu árbol que murió, tú eres un doble que le llamamos en la biodescodificación un doble universal, un heredero universal. El heredero universal va a adquirir tanto lo positivo como lo negativo de esa persona. Haz de cuenta que cuando ese ancestro muere, puso en pausa su vida. Y cuando tú naces en ese mismo mes, en ese mismo día, no importa el año, en ese mismo mes, en ese mismo día, haz de cuenta que despausas lo que ese abuelo, ese ancestro había dejado pausado. Entonces es súper importante que conozcas la historia de esa personita para poder saber qué era lo bueno que tenía, qué era lo no tan positivo que tenía y poder aprovechar lo que vivió para que tú no tengas que repetir las mismas historias. Debes de saber que todo lo que tú conoces, todo lo que tú sí sabes, todo lo que tú sí dominas, es tan solo un 5% de toda tu realidad. Ese 5% que sí logramos mirar se llama consciente. Sin embargo, existe una parte muy profunda que es invisible, que no la logramos mirar, que no es tan simple. Hay que utilizar herramientas para poder entrar al inconsciente. Pero en esa parte inconsciente que representa el 95% de nuestra realidad, ahí se encuentran las lealtades familiares. Ahí se encuentran esos contratos que tú hiciste para pertenecer a tu familia. Ahí se encuentra lo que tú viviste en el vientre de tu madre. Ahí se encuentra el proyecto sentido. Se encuentran esas heridas de la infancia de las cuales tú quisiste bloquear y muy probablemente las tienes tan profundo que no te acuerdas. Pero ahí están. Están los recuerdos de vidas pasadas. Están los recuerdos de esos programas ancestrales, toda esa historia de tu árbol, toda está en ti, toda la llevas tú. Tú sabes lo que vivieron tus ancestros, solo que no es fácil entrar al inconsciente, tal vez. No lo es si no tenemos herramientas. Cuando tienes herramientas, es muy fácil entrar a esta información y obtener lo que requieres. Debes de saber que en ese inconsciente, en esa parte profunda, en ese 95%, nosotros desarrollamos actividades, acciones, sin darnos cuenta. Y esas acciones están todo el tiempo apareciendo con nosotros. Vamos a estar nosotros buscando complacer esa parte inconsciente, porque a través de ese complacer al inconsciente estamos teniendo la pertenencia con nuestro árbol, con nuestro clan. Una de las cosas que debemos aprender es que nadie, ningún ser en humano, está destinado a estar solo. Ningún ser en humano quiere no estar vinculado. Todas las personas buscamos pertenecer a algo. Y una de las características que buscamos es pertenecer al clan de donde venimos, a ese grupo de personas que estuvieron antes de nosotros. Todos vamos a buscar la pertenencia y haremos lo que sea para que no seamos excluidos. Tan has hecho lo que sea que muchas veces se me viene a la mente, abortaste sin que se dieran cuenta. Porque si alguien lo sabía en tu familia, te iban a juzgar. Te aguantaste esa mala relación que tenías o que has tenido. Porque si hablabas, te iban a juzgar. Y te iban a decir que cómo es posible, que te has dejado, y te hubieran dicho muchísimas cosas. Así como eso, ¿te acuerdas que tampoco no has dicho que por accidente se te cayó tu hermano o tu hermana y a los 2, 3 días falleció? ¿Y no dijiste que fue porque se te cayó de los brazos? ¿Por qué no lo dijiste? Pues, ¿qué van a decir de mí? ¿A poco cuando anduvieron de infieles, si es que alguien anduvo de infiel, y si no, pues el vecino seguramente sí? ¿A poco se lo dijo a su esposa? ¿A poco se lo dijo al esposo? Pues claro que no. ¿Por qué? Pues porque ¿qué va a decir? Me van a sacar de aquí. Me van a sacar de la familia.
¿A poco dijiste cuando tomaste algo que no era tuyo? ¿Verdad que tampoco? ¿Por qué? Porque te iban a excluir. ¿A poco dijiste que desde que naciste, aunque te miras que eres mujer, sientes, porque lo sabes desde adentro, sientes que eres hombre y no lo puedes decir? Y no lo puedes decir porque has visto cómo señalan a los homosexuales en tu familia. ¿Cuántos secretos más? ¿Cuántos has llevado con la única intención de no ser excluido, de no ser excluida? ¿Ya se dan cuenta? Y ahora pregúntense, ¿cuánto callaron sus papás? ¿Cuánto callaron sus abuelos? ¿Cuánto entonces traerás acumulado tú de información que ha sido silenciada, de información que se mantuvo ahí con la única intención de pertenecer? ¿Cuánto es tuyo y cuánto te heredaron? Tú debes de saber que todos venimos de un clan. ¿Quién es el clan? Todo el transgeneracional. ¿Qué es el transgeneracional? Todo aquello que yo no conocí, todo aquello que sucedió antes de que yo naciera. Toda esa familia que está en mi árbol, pero que yo no tuve la fortuna de conocer. Debes de saber que de ese clan se desprendieron aquellos grandes sistemas que hoy en día conocemos como sistema familiar de origen, que es donde se origina todo. Esta es la parte generacional, lo que tú sí conoces, donde tú sí ubicas a tus abuelos, a tus tíos, a tus primos. Aquí en esta gran familia están tus papás, están tus hermanos, estás tú siendo niño, niña. Este gran sistema de origen, que por cierto, en la biodescodificación, este gran sistema, esta gran familia, se representa en la cadera. Muchas veces nos duele la cadera por dos motivos. La cadera nos duele porque hay alguien de este sistema, de esta gran familia, que está siendo excluido y yo quiero incluirla. Si hay alguien que está siendo excluido y yo quiero incluirla, puede ser que mi cadera duela. O puede ser que la cadera duela porque la familia está reteniendo a alguien que de acuerdo a mi conciencia no debe de estar en la familia. ¿Por qué siguen hablándole al abuelo si ya saben que el abuelo es un alcohólico y cada que llega borracho golpea a mi abuela? Y entonces resulta que tengo problemas yo en la cadera. ¿Cuántas veces hemos encontrado situaciones, sobre todo en las personas adultas, adulto mayor, que se caen y una de las consecuencias de haberse caído fue que la cadera se les rompió? Ah, mira, qué curioso. ¿No será que le pasó alguna situación a la abuela en donde sintió que esa gran familia que ella ha cuidado y que ella ha mantenido se rompió? ¿No te identificaste que posiblemente la abuela se cayó después de que el abuelo murió? Posiblemente la muerte del abuelo le generó el sentir a la abuela de que sin el abuelo la familia se derrumbaba. A lo mejor la abuela se cayó y se rompió la cadera cuando uno de sus hijos fue asesinado. Y entonces, días después de haberlo asesinado, ella tiene un accidente curioso y en ese accidente se rompe la cadera y no la pueden reparar. La cadera ya no la reparan. Cuando son adultos mayores, les cuesta mucho trabajo. ¿O me equivoco? Y yo no sé por qué en este grupo les dije cadera. Aquí debe haber casos de situación de cadera rota. Por eso salió ese tema. Imagínense. Esa es la gran familia. Y entonces, de esta gran familia, debes de saber también que salen los núcleos más chiquitos. Esos núcleos chiquitos es el núcleo familiar al que tú perteneces, en donde tú eres hija o hijo. Es decir, en este sistema están tu papá, tu mamá, tus hermanos y tú. Y también, cuando tú ya creces, cuando tú ya formas a tu propia familia, tú formas tu propio núcleo familiar. En ese núcleo familiar, tú eres el papá o tú eres la mamá.
En pocas palabras, tú eres el adulto de ese sistema familiar. ¿Bien? Y más aún si hay niños, ¿no? Si tienes hijos, pues por supuesto que tú eres el adulto. Y entonces, aquí viene una de las características bien importantes.